Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 8 de febrero. Empezamos a grabar a las 8:20 y a estas horas pues parece que vamos a tener una apertura moderadamente alcista en Europa, menos en el IBEX, que se mantiene más o menos plano. Tenemos en divisas que el euro retrocede posiciones tras haber ganado bastante los últimos días, menos 0,31%, y es que el euro tiene ya una resistencia importante pues en la zona de 1,15. Ahí es un nivel donde se paró en la última remontada y además pues está a la altura de la media de 100. Estos dos niveles pues le dificultan mucho ya seguir con la progresión. En los bonos tenemos más problemas, como todos los días. De nuevo se endurecen las caídas en el bono americano a 10 años, que se mueve cerca de una rentabilidad del 1,95%, ya prácticamente pegado a la resistencia psicológica del 2%. Los futuros americanos remontan, lo que pasa es que siempre hacen lo mismo, pero luego en la última hora tienen caídas. Ayer pasó eso, parecía que intentaba remontar, pero en la última hora volvieron a perderlo todo y a cerrar en negativo. Dicen que tuvo mucho que ver en esa flojera de última hora el hecho de que Meta o Facebook cayera de nuevo un 5,1%. Las pérdidas acumuladas de Facebook en los últimos días, desde que publicó malos resultados, son graves. Ha perdido casi la tercera parte de su valor ya en estos momentos. En cualquier caso, estas subidas no nos dicen nada y el SP500 pues sigue en el mismo sitio desde hace ya 3 sesiones, y hay que ver qué pasa. Si rompe la directriz bajista, si la rompe tiene de nuevo más problemas a la altura de la media de 100 y de 50, tendría que pasar todo esto, ya por encima, habría que dar un poquito de filtro por lo tanto, y ya por encima de esto pues estaría neutralizando el tramo de caída, además tendría un mínimo ascendente, mientras que si pierde la media de 200 pues seguramente se acelerarían los problemas. Dicen los operadores que el mercado, bueno, termino con el oro bajando 0,18 y el petróleo 0,09. Dicen los operadores que el mercado está totalmente pendiente y a la espera de lo que pueda salir en el dato de IPC del jueves, y que nadie quiere moverse mucho ni en una dirección ni en otra, a la espera de ver qué pasa ahí, porque todos somos conscientes pues de que la inflación ahora mismo es el tema que más se está siguiendo por parte de los operadores, y que un dato peor de lo esperado podría causar un terremoto bajista tanto en bonos como en bolsa, pero también al revés. En caso de que saliera mejor de lo esperado, podría calmar algo los ánimos. Bank of America, por tener una referencia, da un poco mejor de lo esperado, un par de décimas mejor de lo esperado. Vamos a ver qué es lo que sale, pero insisto en que este dato es clave y parece que está condicionando totalmente el comportamiento que tienen los mercados en estos días. Un factor que están destacando todas las crónicas con multitud de gráficos, ya hemos mostrado algunos gráficos de cómo está la liquidez en los últimos días, pues es este, vamos, que el factor de la liquidez, no hay liquidez en los futuros americanos. Para entrar en paquetes grandes te llevas varios niveles hacia arriba, ¿no? Varias figuras hacia arriba, y todo el mundo se queja de que no hay liquidez, pero no nos equivoquemos. Cuando un mercado no tiene liquidez, un mercado que a priori no es un mercado ilíquido, desde luego, por ejemplo, los futuros americanos de índices no es un mercado ilíquido per se, es un mercado con mucha liquidez. Cuando esa liquidez se seca, se está investigando, eso no es nunca porque los market makers estén dando menos liquidez, siempre dan la misma. La cuestión está en que es que hay poca actividad en el mercado. Ese es el problema, porque si no hay liquidez es porque el activo está siendo poco interesante. Es como si todo el mundo estuviera en el hibernando, a la espera de que pasen cosas o de que los demás hagan algo para entonces tomar decisiones. Ese es el verdadero problema. Y cada vez está más baja. Ayer de nuevo se volvió a tocar mínimos de liquidez de los últimos tiempos. Y con órdenes medianas se mueven muchos puntos, se quejan los operadores. Es algo que debemos tener en cuenta. En los mercados oscuros tenemos una bajada del volumen comprador bastante apreciable, pero
sigue predominando el volumen comprador. De momento son los que están dando la pista buena, como vemos, una caída bastante notable de volumen comprador, pero el volumen comprador sigue siendo alto. Eso sí, el HEX no está apuntando bien en este momento, está apuntando más bien a caídas sin haber llegado a sobrecomprarse demasiado. Ese tipo de movimientos no son demasiado buenos, excepto en alguna ocasión que otra, pero suelen dar problemas. Estas caídas a medio gas sin haber llegado aquí arriba, no tan fuertes como cuando llega aquí arriba, pero en cualquier caso, siempre que el HEX sube y se gira hacia abajo, suele complicar un poco la vida a las bolsas. Es decir, no está tan favorable la cosa en los mercados oscuros, pero sigue siendo favorable, porque el mercado comprador, a fin de cuentas, pues está ahí. El Nikkei ha terminado subiendo 0,13%, poca cosa, también en plan modo espera, para ver qué pasa con la inflación de Estados Unidos. En todas las crónicas se habla de ese dato del jueves, también en las crónicas del Nikkei estaban hablando de eso. Ayer un factor favorable para las bolsas europeas es que a última hora de la tarde, ya casi con el mercado cerrando, Christine Lagarde compareció ante el Parlamento Europeo y tuvo una comparecencia en la que intentó por todos los medios calmar los ánimos respecto a todo lo que se está descontando últimamente de que el Banco Central Europeo podría empezar a tensar las cosas en breve. Ella fue bastante prudente y con cierta habilidad pues parece que consiguió templar un poco gaitas, tal y como están las cosas que no son demasiado favorables. Otro factor favorable también en la apertura es que por las declaraciones que han hecho unos y otros, luego cualquiera sabe, porque con los políticos nunca se sabe, Putin y Macron ayer tuvieron una reunión muy importante y ambos hablan de tal manera que dan a entender que han llegado a una especie de compromiso que pudiera llevar a una desescalada en la zona sin que supusiera una humillación para los rusos, que después de todo el numerito, pues si ahora se retiraran, pues conociendo a Putin eso no sería muy viable, pero hablan de una manera como si sí que hubieran llegado a una especie de consenso para rebajar la tensión de inmediato. Eso sí, Putin siempre dice que habría guerra si Ucrania entrara en la OTAN, pero es que no parece que vaya a entrar en la OTAN. La OTAN no le deja y no son perfectamente conscientes de que se lía parda como lo hagan. Entonces, cuando pone esa condición, pues lo que están entendiendo los analistas es que sí que puede haber una cierta calma, entre comillas, insisto, siempre teniendo en cuenta que con los políticos pues nunca se sabe. Goldman ha tenido unas declaraciones inquietantes a través de su economista jefe Hathius. Este hombre normalmente, no es la primera vez, le suele llevar la contraria a los analistas de su propio banco. No es nada extraño que sus analistas estén, por ejemplo, claramente alcistas y él salga con declaraciones bajistas. Suele ir un poco por libre, ¿no? Es un poco un verso suelto dentro de Goldman. Bueno, pues han tenido mucha repercusión las declaraciones que hizo ayer por la noche este economista jefe de Goldman diciendo que hay que ser realistas y que la única manera que hay para bajar la inflación es no preocuparse porque el crecimiento baje y seguramente la Reserva Federal no se va a preocupar y el crecimiento va a bajar mucho. Por lo tanto, Hathius cree que como esto va a ser así y es inevitable, los drawdown de las bolsas importantes también serán inevitables a lo largo del año y drawdown seguramente bastante más fuerte de lo que habíamos visto hasta ahora. Ahí quedan esas declaraciones, insisto, de Hathius, el economista jefe de Goldman. Y también declaraciones prudentes ayer por parte de Wilson, de Morgan Stanley, diciendo que recomiendan intensamente defensivos y vender en los rallies porque no tienen claro lo que va a pasar aquí, que ellos creen, pues un poco lo que decía también Goldman ahora que les estaba comentando antes, pues que va a haber un endurecimiento de postura bastante importante y que es inevitable, por lo tanto, que haya problemas. En cambio, ayer, como ya comentamos, JP Morgan pues, se manifestó claramente alcista y diciendo que los mercados ya han descontado totalmente todo lo que va a hacer la Reserva Federal a partir de ahora. Como vemos, opiniones divergentes y cada uno pues ya le tendrá que hacer caso a quien quiera según su análisis, que es el único que cuenta.
Nada más, muchas gracias y les espero a nivel de vídeos para el vídeo de cierre sobre las 5 y pico de la tarde. Hasta luego, que tengan una buena jornada.